890,000 pesos. Ese fue el número que apareció en la pantalla de mi teléfono un martes de febrero, a las 11 de la mañana, mientras yo revisaba nóminas en mi oficina de Ciudad Juárez. Un intento de retiro de 890,000 pesos de una cuenta mancomunada que yo no abrí, que yo no autoricé, que yo no sabía que existía. Y la titular secundaria era mi hermana Rocío, mi hermana menor, la misma a la que crié desde los 14 años, la misma por la que sacrifiqué todo lo que una mujer puede sacrificar antes de cumplir los 30, la misma que, según descubriría después, me tenía registrada en el chat familiar como Cajera 24 Hours, con un emoji de vaca al lado. Pero para que entiendan cómo llegué a ese martes de febrero, necesito llevarlos mucho más atrás, a una época en la que yo todavía creía que el amor se demuestra vaciándote por los demás sin preguntar si alguien va a devolverte siquiera un vaso de agua. Me llamo Esperanza Medina. Tengo 51 años. Soy directora de recursos humanos en una maquiladora aquí en Ciudad Juárez. Y durante casi 3 décadas mi vida entera giró alrededor de una sola misión: que mi hermana menor no sintiera que le faltó nada. Que la orfandad no le dejara marca. Que el mundo la tratara como si hubiera tenido padres presentes, universidad pagada, una vida armada desde cero con todos los ladrillos en su lugar. Los ladrillos los puse yo. Cada uno. Con mis manos, con mis turnos dobles, con mis fines de semana en la oficina mientras mis compañeras iban a quinceañeras y bodas y despedidas de soltera. Yo no. Yo tenía a Rocío. Déjenme contarles primero quién era yo antes de ser la billetera de nadie. A los 22 años yo ya trabajaba en recursos humanos. Empecé como auxiliar en una maquiladora chiquita por la carretera a Casas Grandes, de esas que huelen a soldadura y a café recalentado desde las 5 de la mañana. Me levantaba a las 4, tomaba el camión de personal que pasaba por la colonia Insurgentes y llegaba antes que todos para tener los expedientes listos. Mi jefa directa, doña Carmen, una señora de delicias con lentes de fondo de botella y un carácter que podía cortar vidrio, me dijo algo que me marcó la primera semana. En este trabajo tú eres el escudo entre la empresa y la gente. Si no eres precisa, alguien pierde su chamba. Si no eres justa, alguien pierde su dignidad. Yo me tomé esas palabras como evangelio. Aprendí nóminas, aprendí la Ley Federal del Trabajo de memoria, aprendí a leer contratos colectivos, a negociar con sindicatos, a detectar fraudes en solicitudes de empleo. A los 25 ya era coordinadora. A los 30, subgerente. A los 38, directora. Todo en Ciudad Juárez, una plaza dura donde las maquiladoras abren y cierran como puertas de cantina y donde la rotación de personal te obliga a ser más lista que el caos. Era buena en lo que hacía. No digo esto por presunción. Lo digo porque es importante para lo que viene después. Yo sabía leer estados financieros. Sabía cruzar datos. Sabía identificar cuando alguien mentía en un currículum, cuando un número no cuadraba en una liquidación, cuando un patrón de comportamiento señalaba un fraude interno. Protegí a decenas de trabajadores de estafas familiares, esposos que vaciaban cuentas de nómina, hijos que usaban el RFC de sus padres para sacar créditos fantasma, hermanos que falsificaban firmas en pólizas de seguro. Yo era la que detectaba eso, la que armaba los expedientes, la que decía, aquí está la prueba, aquí está la ley, aquí está su derecho, para todos, menos para mí. Pero eso viene después. Lo que quiero que vean primero es la maquiladora a las 6 de la mañana, cuando el sol del desierto apenas empieza a pintar el horizonte de ese naranja polvoriento que solo existe en Chihuahua. El sonido de las bandas transportadoras arrancando. El olor del aceite industrial mezclado con el perfume barato de las operadoras que llegan en fila por el torniquete. Mi oficina en el segundo piso, con vista al piso de producción, donde el zumbido de las máquinas se convierte en un ritmo que después de tantos años ya no escuchas conscientemente, pero que extrañas cuando hay silencio. Mi escritorio de metal gris con la foto de Rocío en su graduación de la maestría. Mi taza de café que dice, la jefa manda,
y que me regalaron en el Día de la Mujer de 2015. Mis archiveros con candado, donde guardo los expedientes sensibles. Ese era mi mundo. Ordenado, predecible, mío. El otro mundo, el de afuera, el de la familia, era donde yo dejaba de ser directora y me convertía en algo que todavía me cuesta nombrar. Mis padres murieron en un accidente de carretera cuando yo tenía 22 y Rocío 14. O más bien, mi padre murió en ese accidente. A mi madre la historia es diferente, pero eso lo supe muchos años después, y cuando se los cuente van a entender por qué toda mi vida se construyó sobre una mentira. En ese momento, en 1997, lo que yo sabía era esto. Tenía 22 años, un trabajo de auxiliar de recursos humanos, un departamento rentado de 2 cuartos en la colonia Partido Romero, y una hermana adolescente que acababa de perder a sus padres y que necesitaba que alguien le dijera que todo iba a estar bien. Fui yo. Fui yo la que fue al DIF a hacer los trámites. Fui yo la que habló con el director de la secundaria para que no le pusieran falta esas semanas. Fui yo la que vendió el coche de mi papá, un Tsuru 94 color vino que todavía olía a su loción, para pagar el funeral y tener un colchón para los primeros meses. Fui yo la que le compró el uniforme nuevo cuando creció 5 centímetros en un verano. Fui yo la que aprendió a hacer milanesas y sopa de fideo y arroz rojo porque Rocío extrañaba la comida de mamá y yo no sabía cocinar nada que no fuera un sándwich. No me quejo de eso. Escúchenme bien. No me quejo de haber criado a mi hermana. La quería. La quería con esa cosa feroz que sientes cuando alguien depende de ti completamente y tú decides que vas a ser suficiente, que vas a ser mamá, papá, hermana, amiga y proveedora al mismo tiempo, y que vas a hacerlo bien aunque el cuerpo te duela y la cuenta del banco te dé vértigo. Lo que sí voy a decirles es lo que costó. Porque el costo es donde empieza la historia real. Rocío era inteligente. Eso es verdad, hay que reconocerlo. Sacaba buenas calificaciones, hablaba bonito, tenía esa facilidad que tienen algunas personas para caerle bien a todo el mundo en los primeros 5 minutos. Cuando terminó la prepa, me dijo que quería estudiar administración de empresas. No en la UACJ, no en una pública. En el TEC de Monterrey. Campus Monterrey. 720,000 pesos. Ese fue el costo de la carrera de Rocío en 4 años. Inscripción, colegiaturas, libros, renta de un departamento compartido en San Nicolás de los Garza, gastos de manutención, vuelos a Juárez en Semana Santa y Navidad, la laptop que necesitaba, el curso de inglés extra porque el nivel del TEC es otro, hermana. 720,000 pesos que salieron de mis turnos dobles en la maquiladora. 720,000 pesos que yo fui juntando peso por peso, quincena tras quincena, renunciando a todo lo que una mujer de 20 y pocos años quiere. Salir, viajar, comprarse ropa, tener un coche que no se descomponga cada tercer jueves, ahorrar para una casa propia. Yo vivía en el mismo departamento rentado de la colonia Partido Romero. 2 cuartos, un baño, una cocina con estufa de 2 quemadores. Cuando hacía calor de ese que pega en Juárez en julio, 40 y tantos grados que te hacen sentir que el aire es sólido, yo ponía una toalla húmeda sobre el ventilador porque no tenía clima. Cuando hacía frío, en esos diciembres del desierto donde la temperatura baja a -5 en la madrugada, me envolvía en 2 cobijas y rezaba porque el boiler no fallara. Y Rocío, en Monterrey, en un departamento con aire acondicionado y piso de loseta y un roommate que era hija de un empresario de Saltillo. No me quejaba. Entiéndanme. No me quejaba porque en mi cabeza existía una frase que repetía como mantra. Primero Rocío, después yo. Se la dije a mi jefa Carmen cuando me preguntó por qué no había aceptado el traslado a la planta de Guadalajara que venía con aumento. Se la dije a la única amiga que me quedaba, Lucero, cuando me invitó a un crucero por el Caribe con sus primas y le dije que no podía. Se la dije a un hombre llamado Arturo, que me invitó a cenar 3 veces, y a la tercera me preguntó si algún día iba a decir que sí a algo que fuera solo para mí. Y le dije que no era el momento.
Arturo no volvió a llamar, y yo no lo busqué. Porque primero Rocío. Siempre primero Rocío. Cuando se graduó del TEC, fui a Monterrey. Me compré un vestido en una tienda de la Juárez que tenía liquidación, de esos vestidos que sabes que no te van a durar más de 3 lavadas, pero que se ven presentables en la foto. Me senté en el auditorio entre familias que llegaron en camionetas del año y que olían a perfume caro, y vi a mi hermana cruzar el escenario con su toga y su birrete. Y lloré. Lloré de verdad, de esas lágrimas que salen desde un lugar que no tiene nombre, entre el orgullo y el alivio, y algo más oscuro que en ese momento no quise examinar. Algo que se sentía como un vacío muy grande disfrazado de logro. Rocío me abrazó después de la ceremonia. Me dijo, «Gracias, hermana. Todo esto es por ti». Y yo le creí. Le creí con cada célula de mi cuerpo. Ese abrazo me alimentó durante años. Lo guardé como un tesoro. Lo sacaba cuando las cosas se ponían difíciles y lo miraba como se mira una foto vieja, con nostalgia y con la esperanza de que ese momento significaba algo real. No significaba nada. Pero eso todavía no lo sabía. Después vino la maestría. Rocío quiso hacer una maestría en Comercio Internacional en Puebla. La UDLAP. Otros 280,000 pesos que surgieron de donde siempre surgían. De mi nómina, de mi aguinaldo, de mi fondo de ahorro que nunca llegaba a acumular más de 3 meses. Y luego la visa de trabajo que tramitó para irse a Estados Unidos. 60 y tantos mil pesos entre abogado de migración, trámites, traducciones, apostillas. Una visa que nunca usó, que se quedó pegada en su pasaporte como un sticker de recuerdo de un viaje que no hizo porque conoció a Leandro. Leandro, el cuñado. El hombre que, según Rocío, era un emprendedor con visión. Según su historial laboral, que yo descubriría años después, era un tipo despedido 3 veces por acoso laboral. Pero eso es para más adelante. Lo que importa ahora es que Rocío se casó, y la boda fue en San Miguel de Allende. 1,300,000 pesos. Repito el número porque necesito que lo sientan como yo lo sentí cuando, años después, lo escribí en una hoja de Excel junto con todos los demás. 1,300,000 pesos en una boda en un jardín de San Miguel, con 150 invitados, banquete de 3 tiempos, barra libre, grupo norteño, vals con vestido importado, luna de miel en Cancún, porque es lo que mamá hubiera querido. Esa frase, esa maldita frase, era la llave maestra que abría todas mis puertas. Cada vez que Rocío necesitaba algo que estaba fuera de cualquier lógica financiera, sacaba a mi mamá. A mi mamá muerta. A mi mamá que supuestamente nos miraba desde arriba y quería que su hija menor tuviera todo lo que ella no pudo darle. Y yo pagaba. Porque contradecir a los muertos se siente como sacrilegio. Porque yo también quería creer que mi mamá nos miraba. Porque la culpa de estar viva cuando tus padres no lo están es un animal que vive en tu pecho y que solo se calma cuando das. El día de la boda, me sentaron en la mesa 6. No en la mesa de honor, no con la familia directa. En la mesa 6, entre una tía lejana de Leandro y un compañero de trabajo del novio que no paraba de hablar de criptomonedas. La mamá de Leandro estaba en la mesa 1. La mejor amiga de Rocío estaba en la mesa 2. Yo, la que pagó cada centavo de esa fiesta, estaba en la mesa 6. No dije nada. Sonreí en las fotos. Brindé cuando tocó brindar. Bailé la de Amor Eterno cuando la pusieron porque era la canción favorita de mi mamá y Rocío la dedicó a los que ya no están. Y cuando me fui al hotel esa noche, me quité los zapatos que me habían sacado ampollas porque eran nuevos y baratos. Me senté en la orilla de la cama y me quedé viendo la pared un rato largo. No lloré. No pensé en nada concreto. Solo me quedé ahí, con los pies hinchados y una sensación de vacío que ya empezaba a hacerme familiar. Eso fue hace 7 años, y la cosa solo empeoró. Después de la boda vino el departamento. Rocío y Leandro se mudaron a la Ciudad de México. Vivían de lo que ganaba Leandro, que según ellos era variable, porque estaba en consultoría independiente.
Lo que significaba en la práctica era que cada 3 o 4 meses, Rocío me llamaba llorando. Hermana, Leandro perdió el trabajo otra vez. Hermana, nos van a correr del departamento. Hermana, necesitamos el enganche para uno propio. El enganche. Santa Fe. Un departamento en Santa Fe, la zona más cara de la Ciudad de México, porque es donde están las oportunidades y porque necesitamos estar cerca de los corporativos. 2.100.000 pesos. Salieron de un crédito que yo saqué con mi historial crediticio impecable. Ese historial que había construido durante 20 años pagando todo a tiempo, nunca endeudándome más allá de lo que podía cubrir. Usé mi crédito para darles un departamento en una zona donde un café con leche cuesta lo que yo gasto en despensa de una semana, y el departamento quedó a mi nombre. Porque el historial de Leandro, oh sorpresa, no calificaba para nada. Yo firmé. Yo me hice responsable. Yo puse mi patrimonio como garantía para que mi hermana y su marido vivieran en Santa Fe con vista a los rascacielos, mientras yo seguía en mi departamento, rentado de 2 cuartos en Juárez, con mi ventilador y mi toalla húmeda. Pero ahí no paró. Claro que no paró. Porque cuando alguien descubre que hay una fuente de agua que nunca dice que no, le pone una cubeta más grande. Mi madre. Necesito hablar de mi madre. O más bien, de la mujer que yo creía que era mi madre. Porque aquí viene algo que descubrí mucho después, y que cambió todo lo que yo entendía sobre mi propia historia. Mi madre no murió en el accidente con mi padre. Mi madre los había abandonado un año antes. Se fue. Se fue con un hombre de Chihuahua capital y nos dejó a mi padre solo con 2 hijas. Cuando mi papá murió en el accidente, ella regresó. Se apareció en el funeral vestida de negro, llorando como si no hubiera pasado el último año viviendo con otro hombre mientras sus hijas preguntaban por ella. Regresó porque supo que yo ya tenía trabajo. Regresó porque vio la oportunidad y se instaló de nuevo en nuestras vidas con la historia de que ella también era víctima, de que el accidente la había destrozado, de que lo único que le quedaba eran sus hijas. Fingió ser viuda destrozada durante décadas. Y yo le creí. Le creí porque tenía 14 años cuando se fue y 22 cuando regresó, y en esos 8 años yo había reescrito la historia en mi cabeza para que doliera menos. Me convencí de que había tenido razones, que estaba confundida, que el amor de madre siempre vuelve. No volvió el amor. Volvió ella. Y con ella, un catálogo de necesidades que yo estuve financiando durante años sin cuestionar. Pero lo de mi madre, la verdad completa sobre mi madre, lo descubrí mucho después. En ese momento, en esos años de dar y dar, yo simplemente creía que tenía una familia que me necesitaba y que yo era lo suficientemente fuerte para sostenerla. Fuerte. Qué palabra tan tramposa. Porque fuerte en el vocabulario de mi familia significaba la que aguanta sin quejarse, la que paga sin preguntar, la que siempre tiene, la que nunca necesita. Y así llegamos a las cosas que me quitaron el sueño. Un día descubrí que mi madre me había inscrito como aval de un crédito automotriz. Sin mi consentimiento, sin mi firma real. Falsificada, supongo. O tal vez usó algún documento que yo le había dado en otro contexto. Me enteré cuando llegó la demanda. Una demanda por impago de un crédito de 350,000 pesos por una camioneta que mi madre conducía por las calles de Querétaro, donde se había mudado para estar cerca de su nieta, donde vivía en una casita que yo, por supuesto, ayudaba a pagar. Cuando la confronté, me dijo con esos ojos que había perfeccionado a lo largo de toda una vida de manipulación: «Ay, Esperanza, no exageres. Es un trámite. Si me ayudas a pagarlo, se arregla y ya. ¿No eres tú la que gana bien? No seas coda con tu madre». Coda. Con tu madre. Mientras la demanda por 350,000 pesos estaba a mi nombre. Y pagué. Pagué porque el abogado me dijo que si no lo hacía iba a afectar mi historial y mi trabajo. Pagué porque en esta familia mi crédito era de todos, y mis necesidades no eran de nadie.
Luego vino lo de los 400,000 pesos. Rocío me llamó un jueves a las 10 de la noche. Yo estaba en mi departamento revisando los contratos de la nueva línea de producción porque al día siguiente teníamos junta con el corporativo. Me llamó llorando, con esa voz que tenía ensayada desde los 15 años. Esa voz que activaba en mí una reacción automática, como un perro de Pavlov, pero en vez de saliva era la cartera. Hermana, surgió una oportunidad increíble, un negocio de importaciones. Leandro tiene el contacto, pero necesitamos el capital inicial, 400,000 pesos. Es inversión, te los vamos a regresar triplicados. 400,000 pesos para un negocio de importaciones. Transferí el dinero esa misma noche. No pedí un plan de negocios. No pedí proyecciones. No pedí nada porque pedir era desconfiar. Y desconfiar era traicionar y traicionar a tu hermana, a la que criaste, a la que prometiste proteger, era lo peor que podías hacer. Los 400,000 pesos se fueron a un viaje a Miami. Rocío, Leandro y 2 parejas de amigos. Hotel en South Beach. Cenas en restaurantes donde un plato cuesta lo que un obrero de mi maquiladora gana en una semana. Compras en el Mall de las Américas. Lo supe porque la amiga de Rocío subió fotos a Instagram. Fotos donde mi hermana sostenía bolsas de compras con una sonrisa que valía 400,000 pesos. Mis 400,000 pesos. Me agradeció llorando. Al día siguiente, el chat decía otra cosa. Pero del chat no me enteré sino hasta mucho después. Ahora déjenme contarles del cuarto de visitas. Cada vez que yo iba a la Ciudad de México a visitar a Rocío, me quedaba en su departamento de Santa Fe, el que yo pagué. Tenían un cuarto de visitas con una cama individual, una cómoda y un pequeño closet donde yo guardaba una maleta con ropa, unos libros, una imagen de la Virgen de Guadalupe que era de mi papá, y una cobija tejida que había sido de mi abuela. Mis cosas. Mis pocas cosas en el único espacio de esa ciudad que sentía mínimamente mío. La última vez que fui, en octubre, abrí la puerta del cuarto y ya no era cuarto de visitas. Era oficina. Escritorio blanco de IKEA. Silla ergonómica. Monitor. Ring light. Los emprendimientos de Rocío necesitaban un espacio de trabajo. Y mis cosas, mi maleta, mis libros, la imagen de la Virgen de mi papá, la cobija de mi abuela, estaban en el garage, en bolsas de basura negras, las grandes, las de 120 litros, mis pertenencias en bolsas de basura como si fueran desechos. Rocío ni siquiera lo mencionó. Cuando le pregunté, me dijo con una naturalidad que me heló la sangre. Ay, es que necesitábamos el espacio. No te preocupes, puedes dormir en el sillón, o si prefieres, hay un hotel ahí cerca de Santa Fe. No está tan caro. ¿Un hotel? Para dormir. En la ciudad donde yo pagaba la hipoteca de su departamento, me quedé esa noche en el sillón. A las 3 de la mañana, con la espalda adolorida y la boca seca, me levanté a tomar agua y vi las bolsas negras desde la ventana de la cocina, ahí en el garage, aplastadas entre una bicicleta estática que nadie usaba y unas cajas de Amazon. La cobija de mi abuela en una bolsa de basura, la imagen de la Virgen de mi papá en una bolsa de basura, como si yo fuera algo que se limpia y se tira. No recordaba la última vez que entré a su casa sin que me doliera el estómago, pero seguí yendo, seguí llamando, seguí transfiriendo, porque eso era lo que Esperanza hacía. Esperanza proveía, Esperanza aguantaba, Esperanza era fuerte. Y entonces vino la primera comunión de Valeria. Valeria es la hija de Rocío, mi sobrina. Tenía 9 años en ese momento. Una niña flaquita, con los ojos grandes y oscuros de mi padre, con esa honestidad salvaje que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a mentir. La primera comunión fue en Querétaro, en una iglesia bonita del centro, de esas con cantera rosa y santos dorados que miran desde las paredes con expresión de paciencia infinita. Después hubo una comida en un salón de eventos, manteles blancos, centro de mesa con flores, pastel de fondant de 3 pisos. ¿Pagado por quién? No necesito decirlo.
Estábamos en la mesa principal, mi madre a un lado, Rocío al otro, Leandro con su cara de que le hacía un favor al mundo con su presencia, tíos y primos que solo aparecían en bautizos y comuniones. Y yo, Esperanza, la tía, la invisible, la cartera. Valeria se acercó a mí después de la comida. Traía su vestidito blanco ya manchado de salsa porque se había sentado en el piso a jugar con sus primos. Me jaló de la manga y me dijo, con esa voz cristalina que los niños usan cuando hacen preguntas que para ellos son como preguntar la hora. Tía, ¿por qué mi mamá dice que tú pagas porque nadie te quiso y te sobra dinero? El salón no se cayó de golpe. Eso solo pasa en las películas. Lo que pasó fue peor. Un silencio que se expandió como una mancha de aceite. Primero los que estaban cerca dejaron de hablar. Luego los de la mesa de al lado. Luego, alguien bajó la música. Y en ese silencio creciente, vi las caras. Vi la cara de mi madre, que miró hacia otro lado como si algo muy interesante estuviera pasando en la pared. Vi la cara de mi tía Graciela, que se llevó la servilleta a la boca. Vi la cara de Leandro, que sonrió. Sonrió con esa sonrisa que te dice que no es la primera vez que escucha esa frase. Y vi la cara de Rocío, que se puso roja, no de vergüenza, sino de enojo. De enojo conmigo, como si yo hubiera orquestado que su hija dijera eso. Me miró con los ojos como cuchillos y le dijo a Valeria, entre dientes, «Vete a jugar, eso no se dice». Lo que no dijo fue, «Eso no es cierto». No desmintió nada. No me miró para disculparse. No explicó. Solo mandó a la niña a jugar y cambió de tema. Y el silencio del salón me confirmó lo que mi estómago ya sabía cada vez que entraba a esa casa. Todos lo sabían. Todos sabían lo que se decía de mí. La tía rica. La que paga. La que nadie quiso. La solterona del dinero. La que sobra en la foto pero hace falta en la cuenta. Me levanté de la mesa. Fui al baño. Cerré la puerta. Me recargué en el lavabo y me miré al espejo. Tenía el maquillaje corrido. No sabía en qué momento había llorado. Me lavé la cara con agua fría. Me sequé con una toallita de papel áspera de esas que siempre hay en los baños de salón y me quedé mirando mi reflejo. Y le hablé a mi papá. Tenías razón, papá. Me dijiste que Rocío era igual a ella. Perdóname por no escucharte. Porque mi papá me lo dijo. Antes de morir, cuando Rocío tenía 13 años y ya mostraba señales de ser exactamente lo que era, mi papá me dijo un día en la cocina, mientras picaba cebolla para unos tacos, «Esa niña sacó lo de su madre, Esperanza. No te dejes». Y yo lo ignoré porque tenía 22 años y creía que el amor podía cambiar a la gente. Salí del baño. Volví a la mesa. Me senté. Me terminé mi agua de Jamaica y me fui al hotel. En el coche, con las manos en el volante y el desierto de Querétaro pasando por la ventana, hice algo que no había hecho en casi 30 años de ser la proveedora. Saqué mi calculadora. 720,000 pesos de la universidad, 280,000 de la maestría, 65,000 de la visa, 1,300,000 de la boda, 2,100,000 del departamento, 350,000 del crédito automotriz de mi madre, 400,000 del negocio de importaciones, más las rentas, las mensualidades, los envíos mensuales a mi madre, las emergencias que nunca eran emergencias, las navidades, los cumpleaños, los préstamos que nunca se devolvieron. La columna sumó más de 6 millones de pesos. 6 millones de pesos. El trabajo de casi 30 años. Mi juventud convertida en números. Mis 20s, mis 30s, mis 40s. Cada una de esas décadas con un precio que alguien más cobró. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas para esa noche. Me quedé viendo el número en la pantalla del teléfono, con la misma sensación que tienes cuando el doctor te da un diagnóstico que ya sospechabas. El dolor no es nuevo, pero ahora tiene nombre. Lo que todavía no sabía era que la cosa iba a ponerse mucho peor. 3 semanas después de la primera comunión, recibí una llamada del contador de la maquiladora. Se llama Don Fermín.
Un señor de bigote blanco y suéter de rombos que lleva la contabilidad de la planta desde antes de que yo entrara. Nunca me llamaba al celular. Eso ya era raro. Señora Medina, necesito hablar con usted de algo delicado. ¿Puede venir a mi oficina? Fui. Don Fermín tenía una expresión que conozco bien. La de alguien que va a darte una mala noticia y no sabe cómo empezar. Su RFC está siendo utilizado para deducir gastos de un negocio registrado en el SAT. Un negocio de cosméticos, registrado a nombre de su madre. Mi madre. Mi madre que vivía en Querétaro y que, según yo, sobrevivía con lo que yo le mandaba más su pensión de viudez, tenía un negocio de cosméticos registrado con mi RFC, mis datos fiscales, mi identidad tributaria. Don Fermín me mostró los registros. El negocio llevaba operando año y medio. Las deducciones habían sido considerables. Si el SAT hacía una auditoría, que la iba a hacer porque los números no cuadraban con mis declaraciones, yo iba a ser la responsable. Mi carrera, mi reputación, mi empleo de 30 años, todo. ¿Quién tiene acceso a sus datos fiscales, señora Medina?, me preguntó don Fermín. Mi familia. Mi familia tenía acceso a todo, porque yo se los había dado. Porque cuando eres la proveedora, entregas todo. El dinero, los documentos, las claves, la confianza. Y ellos lo toman como si fuera aire. Como si siempre hubiera estado ahí, y siempre fuera a estar. Salí de la oficina de don Fermín sintiéndome como si me hubieran sacado el piso debajo de los pies. Pero no me derrumbé, no todavía, porque en ese momento algo cambió dentro de mí. Algo muy profundo, muy viejo, algo que llevaba décadas dormido se movió en mi pecho como un animal que despierta. Fui directa a mi computadora. Yo soy directora de recursos humanos. Tengo acceso a bases de datos de empleo, verificadores de identidad, contactos en el buró de crédito, herramientas que he usado durante años para proteger a empleados de fraudes familiares. Nunca las había usado para mí. Nunca las había necesitado, o más bien, nunca me había permitido necesitarlas. Esa noche, en mi departamento de 2 cuartos, con el ventilador girando y el ruido lejano de los tráilers pasando por la carretera, abrí mi laptop y empecé a buscar. Y lo que encontré me quitó el sueño durante semanas. Primero busqué a Leandro, mi cuñado, el emprendedor con visión, el que perdía empleos cada 3 meses. Crucé sus datos en una base que una colega me compartió durante una conferencia de recursos humanos en Chihuahua capital. Las empresas grandes comparten listas negras de empleados problemáticos. Es una práctica no oficial, pero generalizada en el sector maquilador. Leandro no había perdido empleos. Leandro había sido despedido 3 veces por acoso laboral. 3 veces. 3 empresas diferentes. Reportes formales. Denuncias de compañeras. Procedimientos internos que terminaron en rescisión justificada. Y Rocío lo sabía. Tenía que saberlo. No pierdes 3 trabajos por acoso sin que tu esposa se entere. Lo que significaba que cada vez que Rocío me llamó llorando diciendo, Leandro perdió el trabajo, estaba mintiéndome con plena conciencia de lo que hacía. No era una esposa desesperada, era una actriz cobrando por función. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo que descubrí sobre mi madre. Revisé actas, registros civiles, lo que pude encontrar en línea y lo que pedía un contacto del Registro Público de Chihuahua. Y la verdad salió como sale el agua de una tubería rota. De golpe, sucia, incontrolable. Mi madre no murió en el accidente con mi padre. Mi madre se fue 1 año antes. Dejó a mi padre con 2 hijas y se fue a vivir con otro hombre a Chihuahua capital. Cuando mi padre murió, ella regresó. Calculó el momento exacto. Esperó a que pasara el funeral, se vistió de duelo y se reinstaló en nuestras vidas como si nunca se hubiera ido. Porque supo que yo, con 22 años y un trabajo estable, era su boleto de vuelta a una vida cómoda. Toda mi vida adulta fue una consecuencia de esa mentira. Cada peso que le mandé a mi madre fue un peso que le di a una mujer que nos abandonó y regresó cuando olió oportunidad. Cada vez que invocó la memoria de mi padre para pedirme dinero,
Es lo que tu papá hubiera querido. Fue un acto de cinismo que yo no tengo palabras para describir. Y Rocío. Rocío que era igual a ella, que aprendió de ella, que heredó no los ojos ni la sonrisa sino el método, la misma capacidad de llorar a demanda, la misma habilidad para convertir tu generosidad en su derecho, la misma frialdad disfrazada de necesidad. Ahí fue cuando dejé de llorar y empecé a planear. Pero antes de contarles el plan, necesito que conozcan a Lucero. Lucero Estrada. Mi compañera de trabajo desde hacía 15 años, gerente de relaciones laborales en la maquiladora. Una mujer de Parral, chaparrita, con el pelo siempre recogido en un chongo apretado y unos aretes de turquesa que usaba todos los días porque su abuela se los regaló antes de morir. Lucero era la única persona en mi vida que me decía la verdad sin edulcorarla. La busqué en la cafetería de la planta un viernes por la tarde, cuando ya se habían ido casi todos. Le conté todo. No los resúmenes que le había dado antes, no las versiones suavizadas, no el «es que mi hermana anda batallando», con el que yo disfrazaba la realidad. Le conté todo. Los números, las mentiras, el RFC, el cuarto de visitas convertido en oficina, las bolsas de basura, la pregunta de Valeria. Lucero me escuchó sin interrumpirme. Eso fue lo primero que me sorprendió. Que alguien se sentara frente a mí y simplemente escuchara, sin tratar de consolarme, sin minimizar, sin decir, «pero es tu familia». Cuando terminé, se quedó callada un momento. Se tomó lo que le quedaba de café y me dijo, «Esperanza, yo llevo años viéndote llegar cansada los lunes, viéndote comer sola en tu oficina porque estás haciendo transferencias durante la hora de comida, viéndote decir que no a todo lo que es para ti. Yo sabía que algo estaba mal. No sabía que era esto. No me dijo qué hacer. No me dio consejos. No me juzgó. Solo dijo, «Lo que necesites, aquí estoy». ¿Y eso? Esa simple frase sin agenda, sin condición, sin nada a cambio, fue lo más parecido a una familia que yo había sentido en décadas. Lloré. Ahí sí lloré. En la cafetería de la maquiladora, con el olor a café quemado y el zumbido lejano de las máquinas que se estaban apagando para el fin de semana, lloré como no había llorado desde el funeral de mi padre. Y Lucero se quedó ahí, sin decir nada, sin tocarme, solo presente, como un faro que no necesita gritar para que sepas dónde está. Cuando me calmé, algo había cambiado. No sé cómo explicarlo exactamente. Fue como si mi columna vertebral se hubiera reacomodado, como si hubiera estado encorvada durante 30 años cargando algo y de repente lo hubiera puesto en el piso. No me sentía ligera, me sentía recta, derecha. Como cuando te levantas después de estar mucho tiempo hincada y sientes las rodillas y la espalda y todo duele pero estás de pie. Le dije a Lucero, «Voy a necesitar ayuda con los aspectos legales». Lucero asintió. «Tengo un abogado, fiscal. Bueno, de verdad. Se llama Gamboa. ¿Cuándo quieres verlo?» «El lunes». Así empezó. Lo que siguió fueron semanas de una doble vida que casi me revienta. Por fuera, seguía siendo la misma Esperanza. Contestaba las llamadas de Rocío. Mandaba el dinero mensual a mi madre. Preguntaba por Valeria. Felicitaba a Leandro por su nuevo proyecto. Mantenía la fachada con la misma disciplina que usaba para llevar las nóminas de 3,000 empleados. Por dentro, estaba desmontando pieza por pieza la estructura que ellos habían construido sobre mis espaldas. El licenciado Gamboa era un señor serio, de traje gris, con oficina en el centro de Juárez, de esas oficinas con libreros llenos de códigos y una foto de la Catedral de Chihuahua en la pared. Me recibió un lunes a las 7 de la mañana porque yo no podía faltar al trabajo. Le puse enfrente toda la documentación, los estados de cuenta, las transferencias, el crédito automotriz falsificado, el negocio de cosméticos con mi RFC, los registros de empleo de Leandro. Todo. Gamboa revisó los papeles durante 40 minutos sin decir una palabra.
Tomaba notas en un cuaderno rayado con una pluma fuente que parecía de otro siglo. Cuando terminó, cerró la carpeta, se quitó los lentes y me dijo algo que me clavó en la silla. Señora Medina, su familia le ha robado sistemáticamente por una década. No dijo abusado, no dijo aprovechado, dijo robado. Y la palabra correcta, dicha por alguien que conoce la ley, tiene un peso que te cambia la postura. Gamboa me delineó el plan. Paso 1. Documentar todo el fraude fiscal ante el SAT. El negocio de cosméticos con mi RFC era un delito federal. Paso 2. Cancelar todos los avales y créditos donde yo figuraba como responsable. Paso 3. Reclamar legalmente el departamento de Santa Fe, que estaba a mi nombre por los impagos de Leandro y que técnicamente era mi propiedad. Paso 4. Denunciar la falsificación de firma del crédito automotriz. Todo esto va a tomar tiempo, me dijo. Y mientras tanto, usted tiene que actuar normal. Actuar normal. Seguir siendo cajera 24RS. Seguir siendo la vaca del emoji. Lucero me ayudó con lo que no podía hacer sola. Me acompañó al SAT. Me ayudó a organizar los expedientes. Me sostuvo en los momentos donde la tentación de explotar era tan grande que me temblaban las manos. Hubo un momento, una noche de noviembre, donde casi se cae todo. Rocío me llamó para avisarme que iba a haber cena de Navidad en Querétaro, en casa de mi madre. Toda la familia junta, hermana, como antes. Y algo en su voz era diferente, más cálida, más atenta. Me preguntó cómo estaba. Me preguntó por mi trabajo. Me dijo que Valeria me extrañaba. Casi flaqueó. Casi le dije que sí con esa debilidad que da cuando alguien que te ha maltratado durante años, de repente te trata como ser humano, y tu cuerpo, hambriento de cariño, quiere creerle aunque tu mente sepa que es mentira. Entonces recordé algo. Recordé que la última vez que Rocío había sido así de cariñosa fue cuando se enteró de que me habían dado el bono anual en la maquiladora. Cada vez que Rocío era dulce, había una factura detrás. La ternura era el anzuelo. El dinero era el pez. Le dije que sí iba a ir a la cena de Navidad, porque necesitaba ir, pero no por las razones que ella creía. Mientras tanto, descubrí la cuenta mancomunada. Esa fue la pieza que me faltaba. Cuando cancelé la tarjeta adicional que le daba a Rocío, algo que hice como parte del proceso de desmontar los accesos financieros, el banco me llamó. No por la cancelación. Me llamaron porque alguien había intentado retirar 890,000 pesos de una cuenta mancomunada vinculada a mi nombre. 890,000 pesos. De una cuenta que yo no había abierto. Una cuenta que, según los registros del banco, se había creado 4 años antes con una firma que se parecía a la mía, pero que yo nunca puse. Una cuenta donde Rocío depositaba montos irregulares, montos que, cuando los rastreé, coincidían con las fechas en que yo le mandaba dinero para emergencias. Ella tomaba una parte de lo que yo le daba, la depositaba en esa cuenta secreta y la acumulaba. Tenía casi 1,000,000 de pesos ahorrado. De mi dinero. Dinero que supuestamente era para comida, para renta, para sobrevivir. Y la cuenta tenía un alias. En la banca en línea, Rocío le había puesto un nombre a la cuenta para identificarla entre sus otras cuentas. Le había puesto ahorro familiar. Ahorro familiar. Con mi dinero robado. La ironía me habría dado risa si no me hubiera dado ganas de vomitar. En conversaciones anteriores, Rocío había mencionado de pasada algo sobre un ahorro familiar que estaba haciendo. Yo había asumido que se refería a un fondo que ella y Leandro estaban juntando. No, se refería a un fondo que estaba construyendo con el dinero que yo le daba. Era como descubrir que la persona que alimentas todos los días ha estado guardando tu comida en un refrigerador secreto mientras te dice que tiene hambre. El patrón era claro. No era desorden financiero. No era irresponsabilidad. Era un sistema. Un sistema coordinado donde Rocío pedía dinero llorando. Mi madre respaldaba el llanto con culpa.
Leandro proveía las excusas, y yo pagaba. Era una empresa familiar donde el producto era mi sacrificio y los accionistas eran todos menos yo. Y si están escuchando esto, y sienten que algo les suena familiar, si alguna vez han sido la persona que siempre da y nunca recibe, la que mantiene todo funcionando mientras los demás viven como si el dinero creciera en árboles, quiero que sepan algo. No están locos. No son exagerados. No están pidiendo demasiado al esperar gratitud. Lo que les están haciendo tiene nombre. Y lo que van a escuchar ahora es lo que pasa cuando dejas de permitirlo. Si esta historia les está moviendo algo por dentro, suscríbanse, que esto apenas comienza. Los preparativos para la Navidad avanzaron en 2 carriles. En el carril visible, Esperanza confirmaba asistencia, preguntaba qué llevar, mandaba dinero para los regalos de Valeria, actuaba exactamente como la familia esperaba. En el carril invisible, el licenciado Gamboa presentaba la denuncia fiscal ante el SAT. Los papeles de cancelación de avales se procesaban, el reclamo legal del Departamento de Santa Fe avanzaba. La fecha límite del SAT para regularización fiscal caía en enero. Si mi madre no regularizaba el negocio de cosméticos antes de esa fecha, el embargo era automático. Yo lo sabía. Gamboa lo sabía. Mi madre no tenía idea. Preparé una carpeta. Física, no digital. Una carpeta gruesa, azul marino, con separadores de colores. En cada sección, documentos. Transferencias bancarias con fecha y monto. Capturas de pantalla de la cuenta mancomunada. El registro del negocio de cosméticos con mi RFC. Los reportes de acoso laboral de Leandro. La investigación sobre mi madre. Sobre su abandono. Sobre su regreso calculado. El dictamen del licenciado Gamboa sobre cada irregularidad legal. La carpeta pesaba casi 1 kilo. 1 kilo de verdad documentada. 1 kilo de 30 años de mentiras convertidas en evidencia. Lucero me preguntó un día, mientras almorzábamos en su oficina, ¿estás segura? No me preguntó si estaba segura de los datos. Me preguntó si estaba segura de lo que iba a costar. Porque en nuestra cultura, confrontar a la familia no es un acto individual. Es un terremoto social. Es perder no solo a las personas directas, sino a toda la red que las rodea. Tíos, primos, compadres, vecinos, la señora de la tienda que te ha visto crecer. En México, la familia no es una unidad privada, es un ecosistema. Y yo estaba a punto de provocar un incendio en ese ecosistema. Estoy segura, le dije. Estoy segura porque ya no tengo nada que perder. Lo que yo creía que era mi familia era un negocio, y el negocio se cierra. Lucero asintió, me apretó la mano, y me dijo, «Te acompaño a Querétaro si quieres». No, esto lo hago sola. Hubo un momento de duda, genuino. Una noche de diciembre, faltando una semana para la Navidad, estaba sola en mi departamento envolviendo los regalos que había comprado para Valeria. Una muñeca, un libro de cuentos, un suéter tejido que encontré en un mercadito de la Juárez. Y mientras envolvía el suéter, me pregunté, ¿y si estoy equivocada? No sobre los datos, sobre la decisión. ¿Y si al hacer esto destruyo la única posibilidad de que Valeria tenga una familia funcional? ¿Y si el costo de mi justicia es la infancia de esa niña? Esa pregunta me detuvo las manos. Me quedé con el papel de regalo a medio cortar, la tijera suspendida, y el frío del departamento entrando por la ventana que nunca cerraba bien. Y entonces pensé en la pregunta de Valeria en la primera comunión. ¿Por qué mi mamá dice que tú pagas porque nadie te quiso y te sobra dinero? Esa niña ya estaba aprendiendo la lección equivocada. Ya estaba internalizando que la generosidad es debilidad. Que la persona que da es la que sobra. Que el amor se mide por lo que puedes extraer, no por lo que puedes ofrecer. Si yo no hacía algo, Valeria iba a crecer siendo Rocío. Y eso sería peor que cualquier Navidad incómoda. Corté el papel. Terminé de envolver. Y seguí adelante. La noche del 24 de diciembre llegué a Querétaro en mi coche. Un Toyota Corolla 2012 que me había comprado con mi propio dinero.
pagado, sin crédito, el único bien material que era completamente mío. Manejé 6 horas desde Juárez, con la carpeta en el asiento del copiloto, en una funda de plástico para que no se arrugara. El desierto de Chihuahua pasó por mi ventana como un sueño largo y seco, y cuando las luces de Querétaro aparecieron en el horizonte, sentí algo que no sé cómo describir. No era nervios, no era miedo. Era la calma extraña que sientes cuando ya tomaste la decisión y lo único que queda es ejecutarla. La cena era en casa de mi madre, una casa en una colonia tranquila, con su arbolito de Navidad en la ventana y sus series de luces parpadeando en la fachada. Olía a pozole desde la calle. El pozole de mi madre, que era lo único que cocinaba bien y que usaba como arma emocional cada Navidad. Mira, hice pozole como cuando estábamos todos juntos. Como si el pozole borrara el abandono. Como si un caldo con maíz y chile pudiera sustituir 30 años de mentiras. Entré con mis regalos y mi carpeta. Los regalos los dejé junto al arbolito. La carpeta la dejé en mi bolsa, junto a la puerta, donde pudiera alcanzarla. Estaban todos. Mi madre con su mandil y su sonrisa de anfitriona perfecta. Rocío con un vestido rojo, que probablemente costó lo que yo gasto en renta. Leandro con su camisa de marca y su reloj, siempre su reloj, siempre ostentando algo que no pagó. Valeria correteando por la sala con sus primos, tía Graciela, tío Memo, la comadre Lupita que siempre traía el ponche. 15 personas en total, 16 conmigo. La cena fue normal durante la primera hora. Pozole, tostadas, rábanos, orégano, aguacate, ponche con piquete, villancicos en una bocina Bluetooth, risas, conversaciones cruzadas sobre el clima, el tráfico, quién se divorció, quién tuvo hijo, las cosas que se hablan en las cenas familiares cuando nadie quiere hablar de lo que importa. Rocío estaba especialmente amable conmigo. Me sirvió pozole antes que a nadie. Me preguntó si quería más ponche. Me dijo que se me veía bien. Cada gesto de amabilidad me confirmaba lo que ya sabía. Quería algo. Después me enteraría que ya sabía lo de mi bono anual de la maquiladora. Se lo había sacado a una prima que trabaja en la misma empresa, en otro departamento, y la ternura navideña era el preludio de la petición. A las 11 de la noche, después de los tamales, después del brindis, después de que los niños abrieran sus regalos y corrieran a jugar con ellos, me levanté. Necesito decirles algo. Lo dije en un tono que no era fuerte, pero que cortó el ruido de la sala como un cuchillo corta seda. Algo en mi voz, alguna frecuencia que nadie me había escuchado antes, hizo que todos se callaran. Rocío me miró con curiosidad. Mi madre dejó su taza de ponche en la mesa. Leandro se recostó en su silla con esa expresión de «A ver qué dice la solterona ahora». Fui por mi carpeta. Cuando volví con ella y la puse sobre la mesa del comedor, entre los platos sucios del pozole y las servilletas usadas, algo cambió en el aire. No sé si fue el peso de la carpeta sobre la mesa o la forma en que yo la coloqué, con las 2 manos, con cuidado, como quien pone un arma cargada en una superficie. Pero el ambiente cambió. Rocío dejó de sonreír. Lo que voy a decir, empecé, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. No es para arruinar la Navidad, es para terminar con algo que debió terminar hace muchos años. Abrí la carpeta en la primera sección. Transferencias bancarias. En los últimos 28 años he transferido más de 6 millones de pesos a esta familia. 720,000 para la Universidad de Rocío, 280,000 para su maestría, 65,000 para una visa que nunca usó, 1,300,000 para una boda donde me sentaron en la mesa 6, 2,100,000 para un departamento en Santa Fe, donde me sacaron mis cosas del cuarto de visitas y las metieron en bolsas de basura. Silencio. No el silencio incómodo de la primera comunión, un silencio de otro tipo. El silencio que se hace cuando algo que todos saben pero nadie nombra de repente tiene voz. 400,000 pesos para un negocio de importaciones que resultó ser un viaje a Miami con amigos.
Vi la cara de Rocío. El color se le fue, completamente, como si alguien le hubiera jalado un tapón y la sangre se le hubiera ido a los pies. Eso no, empezó a decir. Las fotos están aquí, dije, y pasé a la siguiente sección. Capturas de pantalla de Instagram. Rocío en South Beach. Rocío en el Mall de las Américas. Rocío con bolsas de compras el mismo mes que me pidió dinero para sobrevivir. Eso tiene explicación, dijo Rocío, y su voz ya no era la de la hermana cariñosa del pozole. Era la voz de alguien que siente el piso moverse debajo de sus pies. También tiene explicación la cuenta mancomunada, dije, y pasé a esa sección. Una cuenta a mi nombre que yo no abrí, con una firma que yo no puse, donde depositabas parte del dinero que yo te mandaba para tus emergencias. 890,000 pesos acumulados. La bautizaste como ahorro familiar. Rocío me miró a los ojos, y lo que vi ahí no fue vergüenza, fue cálculo. Vi cómo su cerebro buscaba la salida, vi el mecanismo activarse, la búsqueda de la excusa correcta, del ángulo de ataque, de la manipulación precisa que necesitaba para voltear la situación. La había visto hacer esto toda la vida. Era el instante antes de las lágrimas, antes del «es que tú no entiendes», antes de convertirse en víctima, pero esta vez no le di tiempo. El departamento de Santa Fe está a mi nombre, dije, porque Leandro nunca calificó para un crédito, y no calificó porque tiene un historial de 3 despidos por acoso laboral. El silencio que siguió fue diferente. Este silencio tenía garras. Leandro se enderezó en su silla. La sonrisa se le borró como se borra un dibujo en la arena. ¿De qué hablas?, dijo Leandro, con esa voz baja que usan los hombres cuando están al borde de la agresión y tratan de disfrazarla de calma. Hablo de la maquiladora de Saltillo, de la empresa de empaques en Monterrey, de la consultora en Ciudad de México. 3 despidos, 3 reportes formales, todo documentado. Puse los papeles sobre la mesa. No los empujé. Los coloqué, uno junto al otro, ordenados. Cada uno con su fecha, su empresa, su reporte. La precisión de años de trabajo en recursos humanos puesta al servicio de mi propia liberación. Leandro no dijo nada. Se quedó mirando los papeles como si fueran serpientes. Y ahora, dije, volteando hacia mi madre, hablemos de lo que me enteré sobre ti. Mi madre, que había estado en silencio todo este tiempo con su taza de ponche y su mandil navideño, me miró con una expresión que no le había visto nunca. No era miedo, era reconocimiento. Como si hubiera estado esperando este momento durante 30 años y al fin hubiera llegado. No moriste en el accidente con mi padre. Te fuiste un año antes. Te fuiste con un hombre a Chihuahua. Regresaste cuando supiste que yo tenía trabajo y que podías vivir de mí. El no es cierto que esperaba no llegó. Mi madre se quedó inmóvil. Y ese silencio, esa ausencia de negación, fue más devastador que cualquier confesión. Tía Graciela se llevó la mano a la boca. Tío Memo bajó la cabeza. Ellos sabían. Probablemente siempre supieron. Y lo más reciente, continué, con una voz que yo misma no reconocía. Una voz que sonaba como las actas notariales que firmaba en el trabajo, precisa, impersonal, irrevocable. Registraste un negocio de cosméticos con mi RFC, mi registro federal de contribuyentes, mi identidad fiscal, sin mi consentimiento. Eso es un delito federal. Hija, eso fue... No terminé. Esas 2 palabras callaron a mi madre como no la había callado nadie en toda su vida. Se quedó con la boca abierta y la frase a medio decir, colgando en el aire entre el olor a pozole y las luces de Navidad que seguían parpadeando obscenamente festivas. La denuncia ante el SAT ya fue presentada. El plazo para regularización vence en enero. Si no regularizan, el embargo es automático. Pasé a la siguiente sección. Todos los avales donde yo figuraba como responsable han sido cancelados. Cada crédito, cada garantía, cada firma que usaron sin mi consentimiento, anulada. Siguiente sección. El departamento de Santa Fe. Está a mi nombre.
siempre estuvo a mi nombre. Los impagos de Leandro me dieron derecho legal de reclamarlo. Se pone a la venta en enero. Rocío se levantó de la silla. No de golpe, no con drama. Se levantó despacio, como si su cuerpo no supiera bien para qué levantarse, pero necesitara estar de pie para lo que venía. «No puedes hacer eso», dijo. «Es nuestra casa. Es mi nombre en la escritura. Son mis impagos en el estado de cuenta. Es mi crédito el que destruyeron. Es mi casa. Pero nosotros vivimos ahí. Valeria vive ahí. Valeria puede vivir donde ustedes la lleven. Eso no es mi responsabilidad». Y entonces Rocío hizo lo que siempre hacía, lo que había hecho toda su vida, lo que aprendió de mi madre y perfeccionó con los años. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se le quebró la voz. Se convirtió, en un segundo, de una mujer expuesta en una víctima sufriente. «¿Cómo puedes hacerme esto? Yo soy tu hermana. Te quiero. Todo lo que hice fue por necesidad, no por maldad. Tú eres la única familia que tengo». Y por un segundo que duró una eternidad, sentí la vieja cuerda jalar. Sentí el mecanismo activarse en mi pecho, esa compulsión de cuidar, de proteger, de decir, «Está bien, no pasa nada». Sentí mis manos querer soltar la carpeta y abrazar a mi hermana. Y entonces pensé en el mensaje de voz, porque todavía no les he contado del mensaje de voz. La sobrina, Valeria, con su inocencia y su habilidad de niña para navegar tablets y teléfonos, había encontrado un mensaje de voz de Rocío para Leandro, un audio de WhatsApp que Valeria, sin entender lo que hacía, reenvió accidentalmente al grupo familiar donde estaba yo. La voz de Rocío, clara, sin lágrimas, sin quiebre, con la frialdad de alguien que hace inventario. «Es que ya está vieja y sola. ¿Qué va a hacer? ¿Dejarnos el dinero a un asilo? Al menos nosotros le damos el teatrito de que tiene familia». Vieja y sola. Teatrito de familia. Esas palabras exactas que mi hermana, a la que crié, a la que vestí, a la que alimenté, a la que di todo lo que tenía y mucho de lo que no tenía, usó para describirme cuando creía que yo no escuchaba. Saqué mi teléfono. Puse el audio. La voz de Rocío llenó la sala de mi madre como un gas tóxico. Cada palabra rebotando en las paredes decoradas con fotos familiares donde yo aparecía al fondo, siempre en la orilla, siempre fuera de foco. «Es que ya está vieja y sola. ¿Qué va a hacer? ¿Dejarnos el dinero a un asilo? Al menos nosotros le damos el teatrito de que tiene familia». Cuando el audio terminó, las lágrimas de Rocío se secaron. No gradualmente, de golpe, como si alguien hubiera cerrado una llave. El llanto era un recurso, y el recurso acababa de ser invalidado. «¿Quién te mandó eso?», preguntó. Y su voz era otra. Sin dulzura, sin quiebre, sin nada. Pura mecánica. «No importa quién, importa que lo dijiste». Mi madre se levantó. «Ya estuvo, Esperanza. Es Navidad. Esto se habla en otro momento». «No, mamá. Esto se habla ahora. Porque en otro momento tú me vas a llamar para pedirme dinero y yo voy a decir que no y tú vas a decirme que soy mala hija. Así que hablémoslo ahora, con todos presentes, para que quede claro». Puse la última sección de la carpeta sobre la mesa. La carta notariada. El documento donde se detallaba cada acción legal que ya estaba en proceso. Firmada por el licenciado Gamboa. Sellada. Oficial. He reportado el fraude fiscal ante el SAT. He cancelado todos los avales y créditos donde aparezco como responsable. El departamento de Santa Fe se vende en enero, y esta es la última vez que me siento en esta mesa. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Lo sentí en las manos, en el pecho, en la garganta. Lo sentí en el aire que no se movía y en las luces de Navidad que seguían parpadeando como si nada pasara, y en el olor a pozole que de repente me supo a nada. Tía Graciela fue la primera en hablar. «Esperanza, ¿todo esto es verdad? Todo está documentado. Si alguien quiere ver los originales,
El licenciado Gamboa los tiene en su oficina. Tío Memo miraba la mesa. No a mí, no a Rocío, no a mi madre. La mesa. Como si la mesa tuviera las respuestas que él no quería buscar. La comadre Lupita recogió su bolsa en silencio y se despidió con un beso en la frente que no supe si era para mí o para la situación. Leandro fue el primero en irse. Se levantó, tomó su chamarra y salió sin decir una palabra. No se despidió de Valeria. No se despidió de nadie. Se fue como se van las personas que saben que cualquier cosa que digan va a usarse en su contra. Rocío me miró con un odio que no le cabía en la cara. Un odio limpio, sin disfraz, sin lágrimas, sin teatrito. El odio real que había estado debajo de cada hermana y cada abrazo y cada gracias durante 30 años. «Te vas a arrepentir», me dijo. «No», le dije. «De lo que me arrepiento es de los últimos 28 años». Me levanté, recogí mi carpeta. Fui al arbolito donde había dejado los regalos de Valeria y los puse en sus manos. «Estos son para ti, mi niña», le dije. Valeria me miraba con esos ojos grandes que son los de mi padre y que no entendían nada de lo que estaba pasando, pero que sentían todo. «Te quiero», le dije, y me fui. En el coche, con las manos en el volante y las luces de Querétaro difuminándose en el espejo retrovisor, no lloré. Respiré. Respiré con todo el pecho, como no había respirado en años. El aire del desierto entraba por la ventana medio abierta, frío, seco, limpio, y me llenaba los pulmones de algo que tardé un momento en identificar. Era espacio, espacio dentro de mí, espacio donde antes vivían los debería, los es que es mi familia, los primeros Rocío. Ese espacio estaba vacío, y por primera vez, vacío no se sentía como soledad, se sentía como posibilidad. Lo que vino después fue rápido y lento al mismo tiempo. Rápido en los hechos, lento en cómo Rocío los vivió. En enero, el SAT embargó la cuenta del negocio de cosméticos de mi madre. No fue una cantidad enorme, el negocio no era grande, pero el embargo congeló todo lo que había en esa cuenta y generó una auditoría que expuso los gastos deducidos con mi RFC. Mi madre tuvo que contratar un contador para regularizarse, y el costo de la regularización se comió lo poco que tenía en efectivo. La llamada que me hizo fue a las 6 de la mañana de un miércoles. No contesté. Me dejó un mensaje de voz que empezaba con «Hija, necesito que me ayudes», y terminaba con «Después de todo lo que hice por ti». Lo escuché una vez, lo guardé. No respondí. La segunda llamada fue 3 días después. Esta vez el tono era diferente. Menos súplica, más exigencia. «Esperanza, esto es tu culpa. Si no hubieras metido al SAT, esto no estaría pasando. Eres una malagradecida». La tercera llamada, una semana después, fue llorando. Llanto real o fabricado, ya no me importaba distinguirlo. «Hija, me van a quitar la casa. ¿Eso quieres? ¿Que tu madre se quede en la calle?» No le iban a quitar la casa. La casa estaba pagada y no tenía nada que ver con el embargo. Pero ella necesitaba escalar el drama para activar mi culpa. Era el método. El método que usó cuando regresó después de abandonarnos. El método que le enseñó a Rocío. No contesté ninguna llamada más. En febrero, el departamento de Santa Fe se puso a la venta. Rocío y Leandro tuvieron que desalojarlo. No fue un desalojo violento ni dramático. Fue un proceso legal, con abogado, con plazos, con todo en regla. Pero la realidad de empacar sus cosas y salir de un departamento que habían tratado como propio durante años, un departamento que pagó a alguien a quien despreciaban en los chats, fue un golpe que Rocío no anticipó. Me enteré por Valeria. Valeria, que a sus casi 10 años ya tenía un teléfono básico que usaba para mandarme mensajes cortos, fotos de sus dibujos, preguntas inocentes. Me mandó un mensaje que decía: «Tía, nos vamos de la casa. Mi mamá está llorando mucho». Sentí un pinchazo en el pecho. No por Rocío, por Valeria.
por esa niña que no tenía culpa de nada y que estaba pagando las consecuencias de la avaricia de sus padres. Le respondí: tu tía te quiere. Siempre va a haber un lugar para ti. Se mudaron a un departamento más chico en Tlalnepantla. 2 cuartos, un baño, una cocina pequeña. El descenso de Santa Fe a Tlalnepantla no es solo geográfico, es socioeconómico. Y para alguien como Rocío, cuya identidad estaba construida sobre las apariencias, fue demoledor. Pero la cosa no paró ahí, porque Leandro también cayó. Su historial de acoso laboral se filtró. No fui yo. No necesité ser yo. Cuando trabajas en recursos humanos el tiempo suficiente, sabes que la información fluye. Alguien en alguna conferencia mencionó algo. Alguien más conectó un nombre con un reporte. Y de repente, el historial de Leandro estaba circulando en los grupos de WhatsApp de recursos humanos del sector corporativo de la Ciudad de México. Fue despedido de su último empleo, la 4ª vez, cuando su jefe recibió una llamada de alguien que conocía a alguien que tenía el expediente. Leandro culpó a Rocío. Rocío culpó a mi madre. Mi madre me culpó a mí. Y entonces vino lo más irónico, lo que un guionista de telenovela descartaría por inverosímil. Rocío descubrió que mi madre había usado su nombre para sacar otro crédito. Así como usó mi RFC para el negocio de cosméticos, usó el nombre de Rocío para un crédito personal. Las víctimas se devoraban entre sí. Rocío le reclamó a mi madre. Mi madre le reclamó a Rocío. Leandro le reclamó a las dos. La estructura parasitaria que habían construido sobre mis hombros, al quedarse sin el sostén que la mantenía en pie, se volvió contra sí misma. Cada uno de ellos, acostumbrado a tomar de los demás, de repente se encontró rodeado de personas que solo sabían tomar. No sentí placer. Quiero ser honesta sobre eso. No sentí la satisfacción que tal vez esperaba sentir. Lo que sentí fue algo más extraño y más profundo. Un alivio enorme, como cuando el dolor de muelas que llevas días soportando de repente cesa y te das cuenta de cuánta energía gastabas simplemente en resistirlo. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción. Pedí mi traslado dentro de la misma empresa, de la planta de Ciudad Juárez a una planta más pequeña en Chihuahua capital. No era un ascenso, era un cambio. Menos responsabilidades, menos sueldo, menos presión, pero más vida. Encontré un departamento pequeño en una colonia tranquila, cerca del desierto. 2 cuartos, como siempre, pero esta vez con una ventana que da al poniente, donde el atardecer del desierto de Chihuahua pinta el cielo de colores que no tienen nombre en español ni en ningún idioma. Un departamento que es mío. Sin aval de nadie, sin nombre de nadie más en la escritura, sin la sombra de la deuda de nadie. Las bolsas de basura negras, esas mismas bolsas donde Rocío metió mis pertenencias cuando convirtió mi cuarto en su oficina, las usé para empacar las cosas que saqué de mi viejo departamento en Juárez. Y cuando llegué a Chihuahua y desempaqué, muchas de esas cosas ya no las necesitaba. Ropa vieja, objetos que guardaba por costumbre, recuerdos de una vida que ya no era mía. Las metí de vuelta en las bolsas negras y las llevé a un centro de acopio. La misma bolsa que fue símbolo de mi desecho se convirtió en el vehículo de mi liberación. A veces los símbolos se transforman si tú te transformas primero. La primera semana en Chihuahua adopté 2 perros del refugio municipal. Viejos, los 2. Un labrador color miel que le faltaba una oreja, al que llamé Noche por sus ojos oscuros, y una perra mestiza, gris, artrítica, con la cara más sabia que he visto en cualquier ser vivo, a la que llamé Luna. Me los dieron con una advertencia. Señora, estos animalitos ya están grandes. No le van a durar mucho. Les dije que yo también estaba grande y que nos haríamos compañía. Los primeros días fueron raros. No incómodos. Raros de una forma nueva. Me levantaba y no tenía a quién llamar. No tenía transferencias pendientes. No tenía el teléfono vibrando con emergencias fabricadas. Me tomaba mi café viendo el desierto por la ventana y el silencio no se sentía como soledad.
Se sentía como el silencio de después de una tormenta, cuando todo está mojado y quieto y puedes escuchar hasta el vuelo de un pájaro. Lucero me visitó el primer fin de semana. Llegó de Juárez con una hielera de carne asada y una botella de sotol. Asamos en la azotea del edificio mientras el sol se ponía y los perros dormitaban a nuestros pies. No hablamos de Rocío, ni de mi madre, ni de nada de eso. Hablamos de la planta nueva, de un galán que Lucero había conocido en una conferencia en Hermosillo, de una serie que las dos queríamos ver, de nada y de todo. En un momento, mientras el cielo se ponía morado y el olor a carne asada se mezclaba con el aire seco del desierto, Lucero me dijo: «¿Te ves diferente?» «¿Diferente cómo?» «Como que te cabe aire». «Aire». Sí, eso era exactamente lo que sentía. Lo que mi sobrina me enseñó en su tablet me quitó el habla, les dije al principio. Y no les mentí. Pero lo que Valeria me ha dado después de todo esto es mucho más que una verdad incómoda. Valeria empezó a visitarme en verano. Sin sus padres. Rocío, al principio, no quiso. Pero cuando su situación económica se apretó lo suficiente como para que un par de semanas sin una boca que alimentar sonara bien, aceptó. Y Valeria empezó a venir a Chihuahua cada julio. La primera vez que vino tenía 10 años. Llegó callada, como midiendo el terreno. Vio mi departamento chico, y sus ojos recorrieron todo buscando algo que no encontraron. No había pantalla enorme, no había juguetes caros, no había nada de lo que estaba acostumbrada en Santa Fe. Había libros, 2 perros viejos, una cocina que olía a café y a caldo de pollo, y una tía que no le pidió nada y no le ofreció nada más que tiempo. El segundo verano ya tenía 11, y llegó con una mochila más grande y una sonrisa más fácil. Pasábamos las tardes leyendo juntas en el sofá, con Noche a sus pies y Luna en el sillón de al lado. Le enseñé a cocinar arroz rojo, el de mi abuela, no el de su otra abuela. Le enseñé a usar la lavadora, a tender la ropa, a hacer cosas que en su casa de Santa Fe hacía la señora que limpiaba. El tercer verano, este último, tenía 12 años. Llegó más alta, con el pelo recogido en una cola de caballo y una expresión que ya no era la de una niña. Se sentó conmigo en la ventana que da al poniente, la que mira al desierto, y mientras el atardecer hacía su trabajo de pintar el mundo de naranja y rosa, me dijo algo que no esperaba. «Tía, perdón por aquella pregunta. La pregunta de la primera comunión, la que detonó todo». La miré. Tenía los ojos de mi padre, los mismos ojos que me miraron una noche en la cocina cuando él picaba cebolla y me dijo que tuviera cuidado con Rocío. «No tengas que pedir perdón por decir la verdad», le dije. «La verdad es lo mejor que me has dado». Se recargó en mi hombro. No dijo nada más. Luna se acostó a nuestros pies. Noche estaba en su cama, roncando como solo roncan los perros viejos que se sienten seguros. Y el atardecer del desierto de Chihuahua se fue apagando despacio, sin prisa, como si supiera que nosotras teníamos todo el tiempo del mundo. Han pasado casi 3 años desde aquella Navidad. Mi vida ahora es más chica y más grande al mismo tiempo. Más chica en metros cuadrados, en cuentas bancarias, en número de personas que me llaman por teléfono. Más grande en aire, en horas de sueño, en mañanas donde el café sabe a café y no a ansiedad. Rocío y Leandro siguen en Tlalnepantla. No hemos hablado desde aquella noche. Me mandó una serie de mensajes en enero, cuando el departamento se vendió. Primero furiosos. «Eres una maldita, nos dejaste en la calle». Después confusos. «No entiendo por qué hiciste esto, todo se podía hablar». Después suplicantes. «Hermana, Valeria te necesita, yo te necesito, podemos empezar de cero». Después, silencio. El silencio definitivo de alguien que agotó todos sus recursos de manipulación y no le funcionó ninguno. Mi madre vive sola en Querétaro. El embargo del SAT la obligó a gastar sus ahorros en regularizarse. El coche que compró con el crédito falsificado fue embargado. Vive de su pensión y de lo poco que le queda. No me ha llamado directamente.
pero me llegan recados por tía Graciela. Tu mamá está muy mal, Esperanza. Deberías llamarla. No la llamo. No porque la odie. No la odio. Es que no puedo seguir siendo el andamio de una construcción que fue diseñada para aplastarme. No puedo seguir cargando a una mujer que nos abandonó, regresó por conveniencia, y construyó una carrera entera de manipulación sobre la culpa de sus hijas. Y Leandro, el último que supe, estaba trabajando en una ferretería en Naucalpan. No sé si es cierto. No me importa verificarlo. Ese hombre entró a mi vida porque mi hermana lo eligió y salió de mi vida porque yo me elegí a mí. Si están escuchando esto y se reconocen en alguna parte de mi historia, necesito que sepan algo. Lo que viví tiene nombre. En psicología se le llama parentificación económica, cuando un miembro de la familia, generalmente el mayor o el más responsable, es designado como el proveedor emocional y financiero de todo el sistema familiar, sin que nadie le pregunte si quiere ese papel y sin que nadie le devuelva el apoyo equivalente. Según un estudio de la UNAM sobre dinámicas familiares en México, el 68% de los adultos que son proveedores principales de sus familias extensas reportan que nunca recibieron reconocimiento equivalente a su contribución. 68%. Más de 2/3 de las personas que sostienen a sus familias sienten que su sacrificio es invisible. Y hay otro dato que me marcó. El 42% de las mujeres mexicanas mayores de 40 años que son solteras identifican el sostenimiento económico de familiares como la razón principal por la que no formaron su propia familia. 42%, casi la mitad. Mujeres que postergaron su vida personal porque había alguien que alimentar, alguien que pagar, alguien que sostener. No soy un caso aislado, soy un patrón. Y el primer paso para romper un patrón es nombrarlo. Si criaste a alguien, si sacrificaste tu juventud por su futuro, si postergaste tu vida para que otros vivieran la suya, y aún así, eres el chiste del chat familiar, la billetera con patas, la que sobra en la foto. No fallaste tú. Fallaron ellos en merecerte. La pregunta no es por qué te trataron así. La pregunta es, ¿cuántos años más vas a esperar a que te traten como familia? Dar no es malo. Dar es humano, es hermoso, es necesario. Lo que es malo es dar desde un lugar donde no puedes decir que no, donde tu generosidad no es una elección, sino una obligación, donde el amor que das se mide en transferencias bancarias y el amor que recibes se mide en silencio. La frontera entre generosidad y autoexplotación es invisible, y la mayoría de nosotros no la vemos hasta que ya estamos del otro lado. Yo tardé 28 años en verla. No les deseo esa tardanza. Hoy es domingo. Estoy en mi departamento de Chihuahua. Noche está dormido en su cama, roncando. Luna está a mi lado en el sofá, con la cabeza en mi pierna. Hay un café humeando en la mesa, y el sol del desierto entra por la ventana del poniente con esa luz dorada que solo existe aquí, en este pedazo de tierra seca y hermosa que decidí hacer mi hogar, y me siento en paz. No la paz de las películas, no la paz perfecta y luminosa donde todo se resolvió y todos aprendieron su lección. Una paz con bordes ásperos, una paz que tiene cicatrices, una paz que ganó una mujer de 51 años que tardó demasiado en aprender que merecía algo mejor, pero que al final, lo aprendió. En la ventana, junto a la maceta de albahaca que Valeria me regaló el verano pasado, hay una bolsa de basura negra. Doblada, limpia, sin usar. La guardo ahí a propósito, no como recordatorio de dolor, como recordatorio de que las cosas pueden cambiar de significado, que lo que fue símbolo de tu desecho puede convertirse en símbolo de tu libertad, que tú puedes decidir qué significa cada cosa en tu historia. Afuera, el desierto se extiende hasta donde alcanza la vista. Seco, abierto, honesto. Un desierto no pretende ser nada más que lo que es. No te engaña con flores que no tiene. No te promete sombra donde no hay árboles. Te dice, esto soy.
Aquí estoy. Haz con este espacio lo que quieras. Eso hice. Cuéntenme desde dónde me están escuchando. Cuéntenme si se reconocieron en alguna parte. Cuéntenme qué habrían hecho ustedes, si habrían esperado hasta Navidad, o si habrían explotado antes, si habrían confrontado en público o en privado, si habrían contestado las llamadas, o si habrían hecho como yo. Y si esta historia les movió algo, si les recordó algo que llevan guardado, si les hizo sentir que alguien por fin puso en palabras lo que ustedes han vivido, denle like, suscríbanse, compartan con esa persona que necesita escucharlo, porque historias como esta no deberían quedarse en el silencio. Ya hubo demasiado silencio. Soy Esperanza Medina. Tengo 51 años. Y por primera vez en mi vida, el nombre me queda. Esperanza. Ya no como lo que doy a los demás, como lo que finalmente me doy a mí misma.